Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta clase número 4 del curso sobre cine argentino. En este caso me toca a mí, ¿sí? Hoy voy a estar solo. Vamos a hablar a partir de dos películas. Una es Tiempo de Revancha, del año 81, y la otra es Historia del Oculto, del 2020. Sí, dos películas que nos van a permitir hablar de muchas cosas, ¿sí? Y también les doy la bienvenida que están viendo esto de manera remota o asincrónica, como le quieran decir, este encuentro del día de hoy. Bien, entonces decía, tenemos dos películas, no sé si las pudieron ver, si las han podido ver, ambas dos. De todos modos, si no las vieron, les digo, a ver, por vías legales, en YouTube está Tiempo de Revancha, si no está también en Amazon Prime. Y bueno, Historia del Oculto está en Netflix de manera legal, pero también de otras formas se puede conseguir. Bien, yo eso, vamos con la primera película de la que nos toca el día de hoy, que es justamente Tiempo de Revancha. Bien, yo como ya saben voy a ir parando cada tanto para que puedan hacer preguntas o comentarios, ¿sí? Bien, primero, para hablar de Tiempo de Revancha, nos tenemos que situar en un contexto histórico de Argentina, que es el año 1981, y que dentro de lo que se conoce como la dictadura cívico-militar, se vivía lo que era la dicta blando, donde la censura era un poco más leve, aunque no menos persecutoria, ¿sí? Tenemos que pensar que siempre dentro de un periodo de una censura muy fuerte, después lo que se viene es lo que se conoce como un destape. Lo tuvo Argentina, lo tuvo España, lo tuvieron otros países que durante largos periodos no pudieron hacer películas de manera libre. Acá la censura, digo, para ir unos años más para atrás y partir desde ahí como un envión hacia 1981, y esta película más precisamente, tenemos que pensar que la censura lo que incluía era no solamente cuestiones más obvias como bueno, no se permitía violencia explícita, no se permitía ningún tipo de acto que desafiara a la autoridad, a ninguna autoridad de ningún tipo, ni nada que fuera contra un sistema. Todo eso, por supuesto, estaba prohibido. En algunas películas en las que esto no estaba de manera tan explícita, de manera tan transparente, sugerían cambios, ¿no? Quizás los que son tan grandes como yo conozcan que había un señor que se llama Paulino Tato, que era el censor de la época. Paulino Tato nació como crítico de cine, ¿sí? Vean la evolución, ¿no? Alguien que nace como crítico de cine y después se convierte en censor. Quizás puede ser algo natural ese camino, no lo sé, pero hay que decirlo, digamos. Paulino Tato era un hombre del cine, pero que bueno, después se dedicó a tijeretear las películas, básicamente. Bueno, y entonces, digo, Paulino Tato digo, lo menciono como un nombre para que quede en el aire porque va a volver, sobre todo en esta película, en Tiempo de Revancha. Y bueno, por supuesto las películas que se manifestaban de una manera mucho más explícita eran aquellas que eran comedias picarescas o comedias en las que aparecían la fuerza del orden, pero siempre dentro de un tono, entre comillas, familiar. ¿Sí? Cuestión que había una productora que se llamaba Aries Cinematográfica, cuyos dueños eran Héctor Olivera, Fernando Ayala y Luis Osvaldo Repetto. Héctor Olivera y Fernando Ayala, quizás los tengan más de nombre, son nombres del cine. Héctor Olivera, productor, director, Fernando Ayala, más director. Que, bueno, fundaron esta productora que hizo muchísimas películas, probablemente una de las productoras con más títulos acá en Argentina. Junto con Argentina Sonofilm son las dos productoras que se mantuvieron vigentes durante muchísimo tiempo. De hecho, Argentina Sonofilm no sé si todavía existe. Aries no, porque ya presentó la quiebra hace unos pocos años, pero de todos modos nos dejó un montón de películas. Lo que tenía Aries es que era una productora que por un lado hacía películas que claramente buscaban un público masivo, ¿sí? Por el otro lado estaban las películas que pretendían tener algo más de prestigio, que en general eran las que dirigían Olivera y Ayala. En cambio, las películas, entre comillas, más familiares eran las de Olmedo y Porcel, ¿sí? O alguna que aparecía Tato Bores. em, y claro, eran películas que no.
presentaban ningún tipo de situación explícita vinculada a lo sexual, pero era como esa cosa picaresca, ¿no? De hombres grandes persiguiendo señoritas, básicamente eran todas las premisas de esas películas, ¿bien? Con alguna cosa del momento, digo. La había pegado de T, bueno, van y hacen una película con un muñeco medio parecido a E T. Buscaban algún título de alguna historia clásica, como Los Caballeros de la Mesa Redonda, bueno, los Caballeros de la Cama Redonda, digo, ese tipo de cosas, ¿no? Que, por supuesto, le permitían a Yale y Olivera juntar mucho dinero para poder financiar las películas que ellos querían dirigir, ¿sí? Pensemos que las películas de Aries eran, por un lado, estas, tipo expertos en pinchazos, como están señalando ahí, y por el otro, películas como La Patagonia Rebelde, ¿sí? Basada en un texto de Osvaldo Soriano, película que gana en Berlín, ¿sí? Berlín, Festival de Berlín, uno de los cuatro más importante del mundo, bueno, gana ahí. Entonces, eso es como para situar el amplio espectro de una productora como Aries. Yo decía el tema de la censura, que, bueno, Héctor Olivera tuvo también ciertos problemas, digo, más allá de que trabajó junto a Fernando Ayala, hicieron películas, durante el proceso, tuvieron una persecución, digo, Héctor Olivera estaba dentro de la lista de la AAA, por la película La venganza de Beto Sánchez. De hecho, Olivera pensaba que estaba en la lista de AAA por La Patagonia Rebelde, lo cual sería lo más lógico, digo. Pero él está por esta gran película que es La venganza de Beto Sánchez. ¿Por qué? Porque en un momento el personaje protagonista se venga de su sargento instructor en la colimba, digamos, cuando hizo el servicio militar. Entonces, veían esto como un problema, ya que creían que si la gente iba a ver esta película, o los que habían hecho la colimba, se iban a querer vengar de su sargento instructor, ¿sí? Todo esto es para presentar un poco el contexto en el cual estábamos. En el año 81, yo decía al principio, estábamos dentro de lo que se conocía como la dicta blanda. No dejaba de ser, de todos modos, como decía, un periodo de censura, de muchos problemas para producir y demás, pero habían algunas cosas que pasaban por los costados de una manera mucho más simple que unos años atrás. Bien, tenemos que ahora sí nombrar a probablemente el, el personaje más importante dentro del cine argentino de los 80, que es Adolfo Aristarain, ¿sí? Adolfo Aristarain era un hombre que había empezado a trabajar en el cine de una manera práctica, en el sentido de comenzar como ayudante, es decir, tenía una formación de ir a las filmaciones y pedir trabajo y demás, y no tanto una educación formal desde lo cinematográfico. Bien, dirige su primera película, que es La parte del león, del año 1978, y 2 años más tarde hace una suerte de díptico, que es La playa del amor y La discoteca del amor. ¿Sí? Dos películas muy populares de Arias, que le van muy bien, que uno piensa, teniendo en cuenta lo que hace Aristarén después, son películas extrañas, incluso porque había hecho ya La parte del león. Digo, La parte de León como una primera película que la podemos considerar como la trilogía de Aristarain de los policiales, ¿no? La parte del León, la película de la que vamos a hablar hoy, que es Tiempo de Revancha, y Último Día de la Víctima, que son esas tres películas las que forman como la trilogía policial de Aristarain en los 80. Entonces, La discoteca del amor y La playa del amor son dos películas bastante extrañas, porque además son como musicales, digo, que poco tienen que ver con el cine que hizo después. Bien, y él cuenta que mientras estaba haciendo la discoteca del amor, empieza a escribir un primer tratamiento de Tiempo de Revancha. Bien, en 1981, para pensar acá sí específicamente dónde estamos parados en cuanto a la producción de películas argentinas, se producían algo así como una docena de películas, lo cual era muy poco. ¿Sí? La mayoría de las películas que se producían provenían de capitales privados y muy pocos créditos y subsidios se otorgaban por parte del Instituto Nacional de Cinematografía, que por supuesto estaba intervenido por los militares.
Bien, cuestión que cuando en 1983 llega la democracia, o vuelve la democracia, mejor dicho, Alfonsín designa a Manuel Antín como presidente del Instituto Nacional de Cinematografía, que es lo que es hoy el INCA, ¿sí? En ese momento se llamaba así, Instituto Nacional de Cinematografía. La idea de Antín fue inyectar con una serie de créditos y subsidios una cierta cantidad de dinero para poder fortalecer al sector que estaba con muchos problemas económicos, con mucha demanda de trabajo, pero con poca oferta, ¿sí? La idea de Manuel Antín en 1983, cuando asume, era pasar de 12 proyectos que se hacían por año a hacer 30. Bien, a su vez, lo que confecciona también es un programa para que directores y directoras pudieran hacer sus primeras películas, es decir, un programa para gente que pudiera filmar su ópera prima. Así surgieron, por ejemplo, los casos de María Luisa Bember, Eliseo Subiela y otros. Por supuesto, la hiperinflación del 89 y todo el malestar económico de lo que fue la presidencia de Alfonsín disolvieron estas ideas de Antín al poco tiempo, ¿sí? De todos modos, esto que yo decía de primeras películas que pudieron hacer Antín y, perdón, Subiela, este, María Luisa Bember, esto es gracias a Manuel Antín, ¿no? A ese programa de apoyar a directores y directoras nuevas. Bien. Ah, ahí me tira un dato hablando, dice Argentina Solo Film actualmente existe solo para el tema del doblaje de películas, claro. Eh, Argentina Solo Film se mantuvo un poco más en el tiempo que Área Cinematográfica con las películas de Bañeros. Sí, las películas de Bañeros son de Argentina Solo Film. Bien. Eh, Volviendo ahora un poco para atrás, vamos con el tema de Aristarain. Y nos vamos a meter ya de lleno en esta película. Como les decía, le había empezado a escribir mientras estaba haciendo La discoteca del amor en 1980, un primer, una primera sinopsis, ¿sí? De Tiempo de Revancha. Bien. Cuestión que Aristarain tenía muchas ganas de contar una historia basada en el presente que se estaba viviendo, pero por supuesto no podía hacerlo de manera lineal, ya que cualquier tipo de presencia de las fuerzas del orden ilustradas como tiranos iba a ser completamente desechada y lo iba a meter a Liechtenstein además dentro de una lista posible de gente para desaparecer. ¿Bien? Esto lo digo también porque la dictadura blanda no era tampoco una cosa que hacía que, por ejemplo, ciertas películas se pudieran filmar de manera más sencilla, pero una manera de sortear esa censura para Liechtenstein fue la utilización de metáforas y ciertas distracciones retóricas que escapaban a esa mirada lineal, digamos, que se podía llegar a pensar. Em, Bien, ¿todos vieron Tiempo de Revancha? ¿Alguien no la vio? ¿La vieron todos? Ah, ok, ahí hay gente que no la vio. Bueno, brevemente cuento la sinopsis, es la historia de un hombre que se llama Bengoa, interpretado por Federico Lupi, que está buscando trabajo como dinamitero en una empresa minera. ¿Sí? Ahora yo les voy a mostrar el principio de la presentación del personaje porque es fantástico. Y finalmente lo toman en esta empresa que se llama Tulsaco. Tulsaco, que es como una especie de, ¿cómo decir? Miren, perdón, miren cómo lo llevo de esto a películas de Marvel. Pero ¿vieron Marvel Hydra? Es el nombre que aparece en todas las películas como una especie de ente del mal. Bueno, Tulsaco aparece en varias películas de Aristarain como una suerte de, bueno, el mal encarnado en una empresa privada. ¿Sí? Bueno, entonces consigue trabajo en Tulsaco, en una mina en la Patagonia
Ahí se encuentra con un viejo conocido que se llama Di Toro, personaje que hace Ulises Dumont, y ahí este hombre le cuenta que tiene un plan para hacer un fraude de un seguro. Es decir, le dice, mira, una explosión que sale mal, decimos que fue un accidente, y yo dentro de ese accidente digo que me quedé mudo, y así le podemos sacar una plata al seguro. Bien, por supuesto, Bengoa dice, no, estás loco, qué sé yo. Finalmente se lleva a cabo este plan, pero no sale como todo el mundo esperaba, porque Di Toro, perdón, no spoiler, pero esto pasa a los 20 minutos de película, Di Toro muere y Bengoa decide tomar el lugar de Di Toro con esto de me voy a hacer pasar por mudo para poder cobrar un seguro. Y ahí la película se transforma en un thriller, ¿sí? Claro, Tulsaco, Texaco, y hay una, sí, un parecido, ¿no? Cuestión que Tulsaco, como empresa, como ente del mal, como una empresa capitalista más no poder, que figura en términos de lo que se puede considerar como el sistema, viene a suplantar a la dictadura militar en términos de metáfora, ¿sí? El sistema como aparato represivo de la dictadura. Y la mudez, para decirlo así, de Bengoa, es decir, este hombre que se hace pasar por mudo, tiene un carácter simbólico desde la idea del silencio como posición tomada ante los desastres y ante la idea del no te metas de la dictadura, ¿no? Y también el silencio lo que significa es la idea de la muerte para muchos detenidos desaparecidos, ¿sí? Claro, como sucedía también con la música en la época de la dictadura, a los milicos les ponías una metáfora y ya no entendían nada, digamos, ¿no? Entonces, al no entender, pasaba medio como por un tubo esto de, bueno, en verdad no te estoy contando lo que vos estás viendo, sino que hay un subtexto por abajo, ¿no? Ahí Marcela dice la persecuta y la presión a través de la aseguradora, claro. La aseguradora y Tulsaco misma, digo, porque en un momento aparece el dueño de Tulsaco negociando o tratando de negociar una suma con el personaje de Lupi. Pero lo interesante es que el personaje de Lupi tiene una evolución ahí, porque si la ven, llega un momento en el cual no le interesa solamente sacarles dinero, digamos, ¿no? El dinero no es un tema, digamos, llega un momento en el cual el personaje se transforma en otra cosa. Bien, no sé si alguien quiere comentar algo o preguntar algo. Sí, el personaje de Lupi tenía un pasado de sindicalista, Claro, ¿no? Que le pregunta en un momento, creo que era, no me acuerdo si era el Liporache o otro, bueno, vos estás tranquilo con eso, no, sí, sí, yo quiero trabajar, dice. Este, sí, yo la vi en el 81 cuando la estrenaron y nunca entendí cómo la pasaron, pero bueno, como decías vos, estaba ese personaje nefasto que era Miguel Paulino Tato, que él había hecho una película y Torre Nilsson le hizo la crítica pésima a la película, por eso lo persiguió tanto, Torre Nilsson lo volvió loco y después se dedicó a tijeretear películas. claro, claro, bueno, la historia de Tiempo de Revancha, de cómo se estrena, es que Héctor Olivera tenía un trato un poco más cercano con Paulino Tato, y le lleva la película 2 días antes del estreno, y Paulino Tato le dice, no, mirá, Héctor, no podés estrenar esta película. Los milicos no entienden, pero yo sí entiendo lo que vos estás contando, no podés estrenar esta película. Y Héctor Olivera le dice, mirá, si no la estreno el jueves, quiebro. Tengo toda la ciudad empapelada con los afiches de la película. La tengo que estrenar sí o sí. Si querés les corto algunas partes, pero la tengo que estrenar. No me puedes hacer esto. Y en cierta forma, Olivera, si bien nunca fue aliado de los militares, eh, sí trajo muchas divisas. ¿Sí? Entonces había como una suerte de bueno, está bien, esta te la dejamos pasar. También cuenta la leyenda que Olivera no le llevó el corte que se vio en los cines, sino que le llevó otro corte. Por ejemplo, no está, se dice que no estaba la escena, que ahora la vamos a ver, que es la escena del Falcon, que es como la quizás la más evidente de todas, digamos, cuando en un momento
va caminando el personaje de Luffy y aparece un Falcon. Él, por supuesto, se frena, el Falcon para, se abre una puerta y tiran a un tipo, digamos. Claramente era una declaración de lo que estaba sucediendo todavía en esos años. Digo, había que tener mucha audacia para hacer esa escena con un Falcon, ¿eh? No era otro auto, un auto parecido, era un Falcon. Hoy uno lo puede hacer, digamos, claramente, porque vivimos en otro contexto y pasó mucho tiempo, pero en el año 81 no era, no era una decisión fácil, digo. Salir a filmar a la calle con un Falcon que parara donde paraba y tirar a una persona, de así de la nada. La verdad es que hay que sacarse el sombrero con Aristarain, con todos los que estuvieron en esta película, porque de verdad se la jugaron. Vamos a ver, les voy a compartir para que podamos ver hay una cosa que es fantástica, de acá digo, más allá de lo que estamos hablando sobre el subtexto que tiene la película, lo que está contando detrás, de cómo ciertos procedimientos como la metáfora funcionan para poder contar una historia y que esa historia no sea simplemente lo que vemos, sino que hay algo por debajo. Hay también, más allá de eso, una película de género y una película que está contada bajo ciertos términos de lo que se considera el cine industrial. Vamos a ver la presentación del personaje de Bengoa y a la vez la presentación de Tulsaco, ¿sí? Esta es una clase de cómo se presenta personajes en una película. Además, ya les pido disculpas por la calidad de lo que vamos a ver, pero la verdad, como siempre pasa con el cine argentino, no siempre es lo mejor. Lo importante acá van a ser los diálogos y cómo hacen un juego dialéctico el personaje de Lupi y el personaje de Annie, ¿sí? Al último momento me avisaron que el directorio quiere reunirse. Venga, mientras preparo todo podemos hablar. Venga, ¿el señor está casado? 20 años. ¿Tiene hijos? Una hija. ¿Sola? Yo tengo 4. Son el infierno. 1 o 2 es el ideal. ¿Cuántos años tiene? ¿Trabaja? 19. Estudia. Odontología. Buena carrera. Ningún dentista se muere de hambre. Todos tenemos dientes y tarde o temprano se nos cae. Sí, claro. Siéntese, Bengoa, siéntese. ¿Le gusta su trabajo, Bengoa? No es malo. Peligroso. No sé si lo sabe hacer. Señor Torres, yo quería saber si me aceptaron. Como me dijeron que tenía que venir. No se apresure, Bengoa, no se apresure. Sus referencias son muy buenas, pero todavía falta mi informe. No se pongan nerviosos. Todo el mundo se pone nervioso porque sabe que mi opinión es determinante. Como los romanos. Pulgar arriba, pulgar abajo. ¿Le gusta su trabajo? Sí, él me lo dijo. ¿No le importa dejar Buenos Aires? No. ¿Y su mujer? A ella no le gusta la ciudad, prefiere el campo. Hace bien. Se respira aire fresco, la gente es macanuda, no hay ruidos. El ruido no se va a salvar si yo ando cerca. ¿Eh? Ah, lo dice por las explosiones. ¿Cómo se metió en esto? No quería ser peón toda la vida. Bueno, pero dinamitero no es común. Menos hay, mejor pagan. Usted hace 5 años que no trabaja en una cantera. Espero que no se haya olvidado, ¿no? ¿Cuándo dejó? No dejé. Me ofrecieron algunas otras cosas, pero pagaban muy poco. Es ambicioso. Usted puede hacer carrera en Tulsaco. No estoy en edad de hacer carrera. No diga eso, Bengoa. Es un error. ¿Usted sabe lo que es esto? Parece granito. Es cobre. Cobre porfírico. Y es un poco más caro que el granito.
En los próximos 50 años, Tulsaco le va a dar al país todo el cobre que necesite. Y todo eso gracias a quién. Bien. Acá tenemos una presentación, por un lado, del personaje de Bengoa y por el otro lado tenemos la presentación también de Tulsaco, que es la segunda parte, ¿no? Al final. Se utiliza de una manera súper inteligente el concepto de la entrevista, que no es más que alguien que se tiene que presentar, para presentar al personaje de una manera muy clara y concisa, ¿sí? Un tipo que trabaja de dinamitero, pero que hace 5 años no trabaja. 5 años, año 81, hay que tener en cuenta. Es decir, desde el 76 que no trabaja. Además dice, pero no pagaban bien. Claramente era un tipo que se dedicaba a las explosiones, pero de otro tipo, ¿no? Eh, Hay también un juego de desigualdad, digo, un hombre que necesita el trabajo y que tiene una presencia muy diferente al otro, que es el, como bien dice el personaje de Fanny, la gente toma en serio mi opinión, soy yo el que decido. Además, todo el tiempo con un andar un poco petulante, ¿no? Por parte de ese personaje. A diferencia del personaje de Luke, que está serio y nervioso. ¿Bien? Ese juego de desigualdad es súper interesante como está planteado. Em, y además, lo que tenemos es la presentación de qué es Tulsaco, ¿no? A partir de esto de, bueno, de la piedra esa, el cobre, y qué sé yo, y bueno, esta idea del futuro que va a abastecer al país durante, por 50 años, no sé qué. ¿Bien? Entonces tenemos ya a los dos, como a las dos fuerzas de choque de la película presentadas, ¿no? Bien. Además, los datos ir al pasar, ¿no? Como este personaje que es bastante nefasto pero carismático, la ves, ¿no? Que le pregunta por la hija, qué estudia, bueno, está muy bien, le dice, porque bueno, ningún dentista se muere de hambre. Eh, y también el movimiento de cámara, que es espectacular, digo, cuando esto es puro cine. ¿Por qué? Porque lo que hace Aristarain es acompañar el movimiento del personaje que va dejando las carpetas en cada puesto con el movimiento de cámara. Eso hace que el movimiento de cámara sea casi invisible, porque vos estás siguiendo al personaje que se mueve. No es un movimiento de cámara con dos personajes que están parados, digamos. Hoy en día, a veces por una cuestión de ansiedad o no sé qué, está como, bueno, hay que mover la cámara, no importa. Son dos personas que están parados, quietos y la cámara se mueve igual. No tiene mucho sentido. Acá la cámara acompaña un movimiento y es natural, ¿sí? Por eso digo que Aristarán era un tipo que en ese momento, y creo que siempre lo tuvo, digo, una visión mucho más cercana a un cine industrial desde el punto de vista del cine de género que muchos otros directores contemporáneos a su cine, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo, preguntar algo antes de que avancemos un poquito más. Levantó la mano Joaquín, ¿qué tal? Joaquín, ¿cómo estás? Te Tal, escuchamos. José. Sí, sí, yo en realidad, bueno, cuando, en el momento cuando están sentados me hace acordar también la escena de Martin H. que usaba, digamos, el mismo recurso cuando conversaban, que no sé si es tipo, no sé, 180 grados o, bueno, no sé Sí, bien cómo se llama, que es la misma escena, digamos, que aparecía en el restaurante y parecía la misma acá en la entrevista laboral, que es un juego, digamos, intercambio de palabras para ver, digamos, de alguna manera quién puede más, digamos, claro, la postura de uno que necesita el trabajo y el otro como que le presenta bien la, digamos, la empresa que muestra, digamos, un concepto, digamos, bastante utópico de, digamos, que la empresa que puede hacer carrera, que puede, digamos, progresar, que puede, digamos, desarrollarse profesionalmente. La claro. verdad que está, digamos, me hizo acordar, digamos, esa referencia con un paralelismo también. Sí, 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 totalmente. Martin H. es una de las películas que hizo Aristarain en su periodo español, ¿no? De mitad de los 90.
Una película que hace mucho no veo. Debería volver a ver, pero sí me acuerdo de la escena que señalás que efectivamente utiliza el mismo recurso con el movimiento de cámara. Sí, totalmente. Bien, no sé si alguien más quiere señalar, señalar algo o preguntar algo de lo que estuvimos viendo. Pasamos entonces a un poco más adelante en la película. Yo decía esto de, para continuar un poco con lo de cine de género, la película tiene una estructura que está dentro de lo que podemos considerar un thriller, porque tiene ciertas características, como por ejemplo lo del tiempo límite. Lo del tiempo límite no está en algo específico de, no sé, tiene tantos días para solucionar algo, o tiene tantas horas, pero sí está el tiempo límite en la idea de cuánto más va a poder sostener esto de que está mudo, ¿sí? ¿Cuánto más va a poder sostener el simulacro de la mudez? La simulación, perdón, de la mudez. Después, tenemos este tipo de personaje que aparece en un thriller, que es un hombre común envuelto en una situación extraordinaria, ¿sí? Es el personaje de Bengoa. Bien. Después tenemos un villano que acá no tiene una cara específica porque es una multinacional, es una empresa pulpo, pero es el gran villano de la película, Kusato. Y un objetivo que es el dinero, en primer lugar, ¿sí? Más allá de estas características que son genéricas, hay algunas particularidades locales, ¿no? Lo que hace que no sea simplemente una película en la que se trata de copiar algo de Hollywood, sino que hay elementos que son particulares de- de nuestra cultura. Por un lado, instala lo que hablábamos del escenario de época con el sistema o la pesada, ¿no? Que era un término muy utilizado en los 80 para hablar de la mano de obra desocupada de la dictadura, o los servicios, ¿no? Entre comillas. Si vieron Argentina en 1985, vieron que al principio se habla de los servicios, ¿no? Em, y bueno, también está en juego el tema del dinero, digo, la idea de los dólares, la urgencia. Muchas películas de los 80 Argentina, el tema de los dólares, que, bueno, hoy en día también se habla mucho, es, claro, Brandoni en Esperando, como dice IPAM, en Brandoni Esperando a la Carroza, si bien nunca se dice de manera explícita, claramente es un servicio, digamos, ¿no? Se habla de esto de, bueno, un tipo que tiene contactos, que no sé qué, qué sé yo. Sí, totalmente. Em, bien. Bueno, eso es una manera muy inteligente en una comedia poder presentar a un personaje eh, oscuro, ¿no? Cuestión que hacia la segunda mitad de la película aparece un concepto que lo vamos a ver también en la otra película, que es la paranoia, ¿sí? Esa idea de una persecución constante, del miedo a ser atrapado y de quedar desaparecido. Por supuesto, eso está claramente asociado al momento de la época, ¿no? Esto que ya hablamos del Falcon, pero lo vamos a ver en unos minutos. Y claramente, bueno, atribuido unos años después con la fragilidad de la democracia, ¿no? Y con la posibilidad de que un gobierno militar pudiera volver, ¿no? Estaba latente esa chance. Bien, en el cine argentino, unos años más tarde, cuando vuelve la democracia, lo de la paranoia aparece en ciertas películas, digo, por ejemplo, hay unos tipos abajo de 1985 de Rafael Filippelli, y hay tres películas que se la conocen como la trilogía de Juan Carlos de Sanso. Juan Carlos de Sanso, un director de cine que empezó siendo director de fotografía, por ejemplo, fue director de fotografía de algunas películas de Leonardo Fabio. Bueno, Juan Carlos de Sanso hace El Desquite en el año 83, en Retirada en el 84, donde, por ejemplo, Gerardo Sofovich hace de un servicio, ¿no? Y La Búsqueda del año 85. Esas son las tres películas que
Son películas que trabajan con componentes de cine de género, pero también incluyen cuestiones como muy urgentes de esa época. Y otra película que también, quizás esta es la menos conocida de todas las que nombré, es una película de 1988 que se llama Gracias por los servicios, de Roberto Maioco, pero que está ambientada en 1982. ¿Sí? La paranoia no solamente incluía el miedo a, a la caída de un Estado democrático, sino también a la disparada del dólar, a la pérdida del valor del salario, a la explosión de la economía y como consecuencia que eso generase un estallido social, ¿no? Parece que estoy hablando de la actualidad, pero no, digamos, es así. Eh, es como que, bueno, Argentina medio que transita como un círculo de pocos lugares, ¿no? Son todos lugares comunes. Bien, cuestión que la película le va bastante bien, ¿sí? Más allá de que era muy sencillo poder asociar lo que estaba sucediendo en el país con lo que la película venía a presentar, ¿sí? Y lo que tiene también las grandes películas de este estilo es que si no se entra por el lado de lo que es la temática, el subtexto, se puede entrar por el lado de una película de género, ¿sí? Bueno, deja de ser un thriller. Digo, pienso que la película que tuvo éxito, digamos, en el exterior, esto es también porque, bueno, la puede ver alguien de afuera que no conoce el contexto y demás, y que por ahí la metáfora se le puede llegar a pasar eh, por el costado, la disfruta igual, ¿sí? Esto tiene que ver con los componentes que presenta el género, digo, el thriller, el policial, que son elementos universales, ¿no? A eso voy. Bien, voy a pasar a compartir para que veamos un momento maravilloso de la película también, que tiene varios, que es, hay un personaje que aparece porque Bengoa va a necesitar un abogado, y el abogado que aparece es Larsen, interpretado por Julio de Gracia, ¿sí? Julio de Gracia, probablemente uno de los mejores actores del cine argentino, que trabajó en un montón de películas, digo, con un montón de directores, digo, trabajó en casi todas las películas de Emilio Vieira, de los 80, trabajó en un montón de películas de Aries, después dirigió alguna película también, pero un personaje fantástico que hace Larsen, vamos a ver un poquito acá, de ese encuentro con Bengoa. Me pareció lo más indicado para celebrar. Es el mejor tequila que pude conseguir. $140, Bengoa. Yo me quedo con el 30, como habíamos arreglado. No, mitad y mitad no. No, eso pues joda. A mí el 30 me alcanza. Te va a hacer más falta a vos. ¿Pensaste lo que vas a hacer? Sí, es lo mejor. Andate lejos, pero cuídate igual. Mientras duró el juicio eras intocable, pero ahora se acabó. Ventura no te va a dejar tranquilo. Te va a apretar en forma. ¿Te contó Di Toro de dónde había sacado la idea? De un tano. Hace 20 años en Roma. Fue igual, un susto. Se cayó del caballo y se quedó mudo. Se la aguantó piola hasta que cobró el seguro. Un día fue a rezarle a la Virgen de Lourdes. A los 5 minutos empezó a gritar: ¡Miracolo! ¡Miracolo! ¡Posso parlare! ¡Posso parlare!
¿Quién se lo iba a discutir? Intentalo si querés. Pero nadie te va a creer. Me gustaría ayudarte, Bengoa. Cuídate y cuida a tu mujer. Si yo tuviera una mina así, me casaría por tercera vez. Chao, Bengoa, rajate. No quiero verte más. Soy un mercenario. Y si me dan buena guita, soy capaz de venderte. Bien, personaje maravilloso el que hace Gracia. Este, y acá lo que tenemos también es un perfil de un tipo que hoy puede estar de este lado y mañana puede estar al lado de enfrente, ¿no? Si bien se lo dice en chiste, lo de ser un mercenario y demás, por un lado se lo está diciendo en serio también. Y le otorga también un poco de humor, digamos, a la película, digo, es claramente el personaje, como se suele decir, como el comic relief, ¿no? Como el alivio cómico, el alivio de la comedia, digamos. Y es por otro lado también el personaje ayudante de, del héroe, ¿sí? Si nos ponemos un poco técnicos con esto del camino del héroe y demás, desde el punto de vista del guión, de cómo se escribe una película, el héroe en general siempre tiene un ayudante o dos ayudantes o personajes que colaboran, ¿no? Acá el único que colabora con él es es Larsen, ¿sí? Eh, Claramente es el factotum, digamos, para que finalmente pueda cobrar el, el dinero. Vamos a ver el último clip de Tiempo de Revancha, vamos a ver el final de la película, ¿sí? Pedro, trajeron esto para ti. Regalo de Navidad seguro. No le diga a nadie que vengo hasta aquí, ¿entendió? Después le explico. No hace falta. Al show también estaba loco. La culpa es mía, Bengoa. Tendría que haberme imaginado que iban a meter un micrófono en la habitación. ¿Pero de qué le sirvió? Lo hicieron para asustarte. Oíme, no podés largar ahora. No podés darle gusto a esos cabrones. ¿Se da cuenta que solo hace cómplice de lo que se acusa a la empresa?
pero si decía que no me quedaba en la calle. Eso es una presunción, su señoría. Pido que no se tenga en cuenta. No me parece una presunción descabellada, doctor García Brown. Usted firmó una declaración. Yo no sé leer. Niega haber declarado esto. ¿La leyeron mal o yo no entendí bien? Protesto, su señoría. Yo lo vi correr para ese lado. Se ve que Ditoro no llegó a tiempo. ¿Cómo los encontró? No sé. A lo mejor porque soy indio. Se acabó, Bengoa. Tulsaco culpable. Bengoa mudo. El juez pidió una investigación. Les pararon la obra. García Brown. García Brown. No sabía que estaba de nuestro lado. Yo tampoco. Dígale a Don Guido que lo lamento. Don Guido no pierde. Tarde o temprano gana, siempre es así. Un vasco cabeza dura no puede cambiar la historia. Bien, uno de los mejores finales para mí de la historia del cine argentino, sin lugar a dudas. Pero acá veíamos también el tema de la conspiración, ¿no? Perdón, de la paranoia, quiero decir. Esto que yo les comentaba del Falcon, de cómo estaba mostrado. Y claro, el que tiran del auto era uno de los que trabajaba con él, ¿sí? En la mina. Em, y también da una idea de, bueno, de cierta amargura con este final, ¿no? Esto de no se puede vencer al sistema, ¿no? No como, digo, no había manera de que la película pudiera tener en esa época un final feliz, 100%, ¿no? Que el tipo cobre la plata y se vaya y zafe, ¿no? Y, bien, película probablemente de las mejores de la historia del cine argentino. Creo que no, hay muy pocas películas que pudieron contar, digo, no solamente una historia así, original, de la nada, que no esté basada en un libro, ni en una serie, ni en nada, sino que además esta variable que es hacerla en el momento en el que la hace, ¿sí? Digo, si lo hubiese hecho 10 años después, también sería buenísimo y la estaremos celebrando, pero haberla hecho en el año 81 para mí tiene un valor de un plus, ¿sí? Bien, no sé si alguien quiere comentar algo, quiere decir algo de la película, qué le pareció. Sí, Gonzalo. En la época de esta censura que era feroz, eh, yo me acuerdo que en esa época leí porque habían versiones para Capital Federal en ese momento, pero para los cines de la calle Lavalle, versiones de película para los cines de barrio, versiones de películas para el conurbano y versiones de películas para las provincias. Claro, No sé a qué criterio tenían para hacerlo de esa manera, pero había películas que tenían finales diferentes según se veían en la calle Lavalle o Avenida Santa Fe y en el conurbano, por ejemplo, ¿no? Que era básicamente a criterio era de este instituto, ¿no? Del comité claro. censor y del Tato y todo eso. Y otra película que es más actual, de los 90, que es con Al Pacino, que tiene la misma estructura, porque también se va en contra de los poderosos, que en este caso son las tabacaleras, y se llama El Informante, que es con Al Sí, Pacino y Russell Crowe. Le hacen lo mismo, lo vuelven loco, su vida se transforma en un infierno, y es muy interesante de ver, es una película larga, dura casi 3 horas, pero es interesantísima y es la misma estructura, porque
es el tipo que se revela, bueno, en fin. Así que si por ahí se los tiro, si la quieren ver, está a mí me encantó básicamente. Y esta también, para mí es un peliculón de Adolfo Aristarain. Y en esa época fue un éxito, así un hit impresionante, la cantidad de gente que la fue a ver. Y bueno, y otra cosa Sí, que te quería decir, que él hacía esas películas de los bañeros, que yo no vi ninguna, porque eran o los bañeros, ¿cómo se llama esta? La discoteca del amor y todo, porque tenía sí, que, como hacía Fabio, como Fabio que hacía recitales para poder filmar, y este hacía estas claro, películas para poder ganar pista, ¿viste? Para poder filmar, si no, imposible, que eran las que se veían. Así tal bueno, cual. nada. No, buenísimo, buenísimo el dato de las versiones que aparecían depende de la zona donde se estrenaba la película, donde se proyectaba. Eso es espectacular. Como dato, quiero decir, ¿no? No, no que estuviera bien. Em, sí, Florencia, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? No, recordaba, yo no la había visto Tiempo Revancha, por lo menos si la vi hace añares, porque acordaba partes, pero no la totalidad, la voy a tener que volver a ver, me parece. Sí, la dupla Federico Lupi Rani, que ven que queda Sí, claro. eh, en el lugar, me hace acordar mucho a Un lugar en el mundo, que también tiene esa cuestión de el malo, el bueno idealista o el que quiere combatir al sistema y se reitera la temática. Nada, me hizo acordar muchísimo. Claro, Un lugar en el mundo también es una película de Aristarain. Tiene toda una historia detrás sobre el Oscar, pero bueno, no me voy a poner a contarla acá. Pero una gran película también de Aristarain. Aristarain, de hecho, después de Últimos días de la víctima, lo llaman de Hollywood, hace una película para Estados Unidos que se llama The Stranger, que es bastante buena. Él tiene, dice que bueno, que tiene un montaje que a él no le gustaba, qué sé yo, pero para mí la película está muy bien. Eh, Hace poquito salió una copia para ver, porque es una película que solamente se había editado en Estados Unidos, acá no llegó, y hace poquito apareció por ahí por internet y se puede ver. Está bastante bien también. Digo, como para meterla dentro de la época de ese periodo de los 80, ¿sí? Después no volvió a hacer películas de este tipo, cuando se va a España hace más dramas, películas un poco más chicas, pero de todos modos, director para mí de los mejores del cine argentino. Y bueno, sería lindo que pudiera hacer una última película, pero ya es un nombre bastante grande y es muy difícil. Muy difícil poder hacer películas, imagínense, alguien como Aristarén que pueda hacer películas acá. Bien, si no hay nada más de tiempo de revancha, vamos a pasar a la historia de lo oculto. Y vamos a hacer una conexión primero. ¿Qué, Matías? Recién nombraban a Rodolfo Rani. Además, el elenco presentaba a las estrellas de la época, que eran Rani, Lupi, De Gracia, mismo Aide Padilla. Era como un Dream Team al servicio de la película, que incluso muchos Tal cual. repitieron después de las colaboraciones. De hecho, el trío se reúne otra vez en El Arreglo, 2 años después, que Sí, también claro. muestra a Rani como un corrupto y Lupi como un honesto. O sea, fue Claro, una película en la que se le puso mucho énfasis, no sé, como si ahora hacen una película juntos Franchella y Darín, por ejemplo, sí, ha pasado. O sea, claramente era como, había como una expectativa por la película, a pesar de que los censores no, o sea, la gente que estaba en el gobierno no la entendió. tal cual. Sí, ellos estuvieron en un montón de películas, los dos, digo, a veces intercambiándose el papel de bueno o malo. Y claro, acá dentro de este periodo, que esto es algo, mira, me hiciste acordar, gracias. Iba a nombrar, ya estamos hablando de Aries. Aries también hace estas películas tipo Plata Dulce. Plata Dulce es una película, una comedia, yo creo que en la época debe haber sido medio triste verla, pero
Yo hoy creo que también, pero digo, es una película que habla sobre primero la obsesión argentina con el dólar y en esa época con el DM2, esto de viajar no sé, a Uruguay, a Miami, a Brasil y traerte, aunque sea, aunque no necesites lo que estás comprando, te traes tres cosas de algo, eh, porque está barato. Y bueno, Plata Dulce es una película maravillosa, es una película de Fernando Ayala, también es de Aries, también es con Federico Lupi. Ahí el villano es Gianni Lunadei, que hace Arteche, que ustedes la semana pasada creo que la vieron. Vieron el icónico momento de Arteche, la puta que te parió, probablemente la mejor puteada de la historia del cine, en castellano por lo menos. Y claro, esa es una película tremenda en cuanto a la urgencia, pero además cómo la ves hoy y sigue vigente por los temas y cómo está tratada. Pero bueno, ya que lo nombra Fernando Ayala fue un director maravilloso, sobre todo en la primera época. Hizo un camino, hago solamente esta digresión y vamos a Historia del Oculto. Fernando Ayala hace una película maravillosa que se llama Los Tallos Amargos, que es probablemente una de las mejores películas para mí de la historia del cine argentino. Un film noir maravilloso. Hay una copia que se puede ver que es fantástica. Digo, si uno ve una de Hitchcock en blanco y negro, después ve Los Tallos Amargos, no hay diferencia. Lo digo de verdad. Em, Esa es la segunda película de Ayala. Creo que es del año 1956. Y en Ayala se produce algo bastante extraño, porque después hace películas de diversa calidad, digo, algunas que están bien, otras muy malas, pero es como que fue de mayor a menor su cine, ¿sí? Y con Plata Dulce es como que vuelve un poco, pero es interesante la dupla que hicieron Ayala y Olivera como productores, como directores, maravilloso. Plata Dulce, bueno, película que se puede también ver como una especie de doble programa con esta. Y bueno, Los Tallos Amargos, cuando veamos en la última clase lo del cine clásico argentino, también está ahí, dentro de esa calidad. Digo, cuando el cine argentino de verdad está en la vanguardia, eh, nada tenía que envidiarle al cine de otras latitudes. Bien, no sé si quedó algo más Perdón, de. la Sí, última, la por favor. última. Una de las películas que me encanta también es de la época que trabaja Lupi y un montón de actores también, como decían, el Dream Team. Eh, No habrá más penas ni olvidos. Esa me Claro. parece bellísima, bellísima y no sé si está tan valorada, pero me parece una película grandiosa, realmente. Sí, 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 es una maravilla total. También es de Héctor Olivera, ¿sí? Creo que también gana en Berlín, gana un premio, no me acuerdo si gana mejor película o mejor director él, no me acuerdo. Eh, y bueno, sí, es una maravilla. Del año 83, sí, estamos dentro de la misma época. Una cosa nomás te quería decir, prometo que es la última. No, por La anterior favor. fue la anteúltima, la anterior fue la anteúltima, esta es la última. Eh, no, en el 74, yo recuerdo, porque la vi la película aparte, Eva Landek va a Berlín con gente en Buenos Aires, gana el Claro, premio especial del jurado y Olivera y Ayala se les atragantó la naranja porque no lo podías creer, porque ellos llegaban con un prestigio súper importante, una película de resistencia, el temario, y Eva Lande cae con Irene Morac, que era la hija, y claro. Luis Brandoni, con gente en Buenos Aires, que encima le dan el premio especial del jurado, que creo que a ellos se les atragantó la galletita porque no lo podían creer de dónde, cómo fue. Yo está dentro, a mí me divierten todas estas anécdotas porque está dentro del anecdotario. Yo lo había escuchado antes en otro lugar, pero me pareció porque rescatar esa película porque Eva Landek no es muy conocida y sin embargo
era una excelente directora, ¿no? Sí, Eva Landek hace esa película de Gente en Buenos Aires, que es una maravilla total. Es una película que claramente, sin ser netamente discursiva sobre lo que pasaba, muestra mucho de lo que pasaba previo al golpe, porque, como a veces digo, el golpe no es que fue bueno. En febrero del 76 estábamos fenómeno, que en marzo del 76 vino la dictadura, digo. Hay un proceso entre la muerte de Perón y, y marzo del 76 que son años muy complicados para Argentina, muy convulsionados. Y Eva Landek hace claramente un fresco de época de esos 2, 3 años, digo, la película del 74, eh, que tiene mucho tiene mucho de la paranoia, pero tiene mucho también de cierto desencanto. Es una película que se la puede poner en contraposición a todo lo que fue el nuevo cine argentino de los 60 en cuanto a lo festivo, en cuanto a esta idea de la juventud que salía de noche, que iba a los clubes de jazz, que se juntaba a tomar, que la pasaba bien, que la noche no era un peligro, y acá en esta película es como una generación posterior a eso, a los 60 un poco más festivos, por lo menos como se veía el nuevo cine argentino, por supuesto tuvo Onganía y todo, y fue un desastre, pero acá en esa película Gente en Buenos Aires aparece esta idea, uy, como una antesala del infierno que se venía. Y es un peliculón, es una película extraña también. Comienza con un sueño que tiene es un fusilamiento y a los que se lo fusilan están vestidos con campera de cuero, ¿no? Ese era un indicativo de que eran sindicalistas, digo. Digo, tiene un montón de esas cosas la película que no es discursiva, digo, sobre el momento, pero sí aparece, muchas gracias, Pam, por la mención. Tipo, en el podcast que tenemos con Vicky Duclos, Chihuet, le dedicamos un episodio hace poquito a Gente en Buenos Aires, por eso está tan fresca. Eh, y es una gran película, se puede ver, está en YouTube fácilmente. Bien. Em, claro, claro, no habrá más pena del video, ganó un montón de premios, pero claro, Olivera y Ayala eran como los directores de prestigio, era como el prestigio argentino for Sport, y aparece Val Landek, alguien que no había dirigido películas, o había dirigido películas cortas, digamos, y era mujer, aparte, viene y les gana a ellos. Bueno, lamentablemente después Val Landek no pudo filmar mucho más, pero era un personaje bastante lindo de leer también. Bueno, vamos a pasar a Historia del Oculto, una película mucho más actual, del año 2020, que para marcar una primera diferencia tenemos que decir que, bueno, el director es Cristian Ponce, un director joven, que hace su primer largometraje. Antes había hecho una serie animada, o una serie de animación, que se llama La Frecuencia Kirlian, que estuvo en Netflix, pero me parece que ya no está, pero bueno, se puede ver igual por ahí. Y bueno, Historia del Oculto sí, está en Netflix, se puede ver, si la quieren ir a, a ver nuevamente o a verla por primera vez. La primera gran diferencia con Tiempo de la Revancha es que está hecha bajo ciertos modos de producción distintos, digo, no hay aportes del Instituto de Cine, no hay aportes de una productora con antecedentes, sino que es una producción autogestiva, ¿sí? Cristian Ponce tiene una productora que se llama Tangram Cine, con la que hizo La Frecuencia Kirlian, con la que está haciendo otros proyectos ahora, y hace esta película de una manera casi clandestina en el sentido de no había pasado por un instituto, no había pasado por algún sistema de subsidios o de créditos, sino que la hace por la suya. La presenta en el Festival de Cine de Mar del Plata del 2020, que era eh, dentro de la pandemia, se ve online y bueno, genera un furor pequeño y eso se va extendiendo al punto que la película, bueno, fue comprada en un montón de países,
La compró Netflix y eso, bueno, le permitió también a Christian poder seguir haciendo películas. Bien, y es una sorpresa total, digo, cuando la fuimos a ver o cuando la vimos, nos encontramos con una cosa casi como única. Pero para marcar similitudes con Tiempo de Revancha, tenemos que hablar de una suerte de paranoia ucrónica. Pero el oculto es una ucronía sobre la década de los 80. Bien, está ambientada en 1987, a pocos meses de una elección presidencial y los elementos que nos hacen pensar que lo que estamos viendo es una ucronía es, por ejemplo, la publicidad de visite las Islas Malvinas como un destino turístico del país, como parte de la Argentina, ¿sí? La historia de la película, para quienes no la vieron, cuenta lo siguiente. Hay un equipo periodístico de un programa llamado 60 Minutos antes de la medianoche, al mejor estilo Tiempo Nuevo de Bernardo Neustadt, ¿no? O de alguno de esos programas de periodísticos, digamos, de fondo negro, una mesa y tres tipos fumando de traje hablando. Y lo que tenemos es que hay pruebas que tiene este equipo periodístico para acusar al presidente Velasco de poseer vínculos con el ocultismo. Otro dato también importante es que lo que vamos a ver es la última emisión de ese programa porque va a ser levantado. Todo esto surge a partir de una libreta de apuntes que encuentra un sereno y que le llega a la producción de este programa y bueno, a partir de eso eh, intentan armar como una suerte de investigación. Bien, tenemos entonces un tipo de relato que está construido a base de el tiempo que dura el programa. ¿Sí? El programa dura una hora y eso es, digamos, lo que vamos a ver va a ser algo que está dentro del tiempo del programa. En paralelo a la emisión de este programa, tenemos a este grupo periodístico que está escondido en una casa y que sigue las instancias del programa y a la vez, bueno, busca juntar más información. Cada uno de estos productores, hay una productora también, tienen como perfiles diferentes. Bien, todo esto sucede, como les decía, en el lapso de 60 minutos. Decía, tenemos este paralelismo con los 80 en cuanto a, y podemos identificar este tipo de programa periodístico como un programa que puede ser de esa época. Tenemos ciertas situaciones vinculadas con la inestabilidad de un gobierno, pero a la vez tenemos ciertas desviaciones históricas, como les decía, en la publicidad de las Islas Malvinas. Y acá también hay algo muy interesante que es utilizar ciertos procedimientos para pasar información, así como hablábamos de cómo se utiliza el procedimiento de la entrevista para pasar la información de quién es este personaje Bengoa y cómo es esta empresa Tulsaco. La publicidad de las Islas Malvinas, bajo sus procedimientos, nos presenta información clara y concisa, ¿sí? Que es muy al pasar, pero es muy interesante cómo está mostrado eso. Bien, la otra gran similitud con la película de Aristarain es la paranoia, ¿sí? Nuevamente la idea de una sombra persecutoria, un miedo a una oscuridad de donde puede salir alguien, o un peor, digo, donde puede aparecer una escucha. Em, Digo, esto aparece de manera muy evidenciada en el personaje de la productora que está en la calle. Vieron que hay una chica que es como una especie de estudiante de periodismo que está en la calle y que llama a estos productores de un teléfono público y presiente que la está persiguiendo a alguien. Bueno, todo eso está contado claramente a partir de la paranoia de los 80. Bien, que claro, eh, más allá de que acá en la película también está en el 87, está esa atmósfera, ese espíritu que quedó instaurado desde la dictadura, ¿no? Donde cualquier persona desconocida puede ser un espía, puede ser un policía encubierto, puede ser alguien de los servicios, digo, todo eso. Y acá lo que utiliza muy bien Cristian Ponce es la idea de tomar lo de la paranoia, pero que no necesariamente fuera que la está persiguiendo un policía o la está persiguiendo alguien
de fuerzas oscuras, de, no sé, una mano de obra desocupada de la dictadura, sino que hay algo más bien vinculado al ocultismo, ¿no? Em, claro, también es genial cómo está utilizado en la película el tema de ciertos procedimientos, como dice acá Alejandro, de los carteles o los graphs del programa, ¿no? De 60 minutos antes de la medianoche, que tiene la tipografía de un programa de Bernardo Neustadt, de cualquiera de Grondona, qué sé yo. La música también tiene como ese piano, ¿no? Con notas graves, que podría ser, no sé, Dora Clave, por ejemplo. Eh, claro, bueno, también lo que mencioné Alejandro, lo de las primeras Flash Gordon, ¿no? Un poquito, digamos, la Flash Gordon que se veía en los cines, ¿no? Eh, bien. Bueno, vamos a ver un primer momento de Historia del Oculto que tiene que ver con la presentación de los invitados. Después les doy la palabra a ustedes para que me cuenten sobre esta película. Durante la última década. Dos de los tres invitados esta noche figuran en la libreta de Ramírez. Los hemos convocado aquí a este estudio para que nos ayuden y colaboren con nosotros para descifrar qué es lo que hay en esa libreta. Vamos a un corte y ya volvemos. Repaso general. No estamos en la universidad, Lucio. El viejo va a empezar la entrevista centrado en Linares. Se supone que Marcato debería reaccionar más o menos enseguida. ¿Y si falla? Entra Aguilar. ¿Y si falla? Entro yo. ¿Y si eso falla? El viejo va a leer los 4 puntos del expediente y se supone que Marcato debería confirmarlos. ¿Cuáles 4 puntos? 1. Marcato conoció al presidente Velasco en la universidad. Cuando egresaron formaron la Kingdom Corporate. Sin embargo, Velasco no aparece en ningún lado de la nómina. 2. La Kingdom financió la campaña de Velasco y su imagen de empresario disfrazado de hombre común. 3. La Kingdom también financió numerosas operaciones a favor del gobierno y en contra de sus opositores. 4. La libreta vincula directamente a la Kingdom, por lo tanto la principal fuente económica de Velasco con el sicario del puerto y con numerosos políticos de la tendencia. Si lográramos que Marcato confirmara todo esto, podríamos hacer que el juez Biasotti lea el expediente y abra una causa. Para eso primero tendría que respondernos el teléfono. ¿Y si todo eso falla? Nada. Perdimos. Si todo eso falla, seguimos con el plan de von Márquez. Ah, cierto. Perdón, me olvidaba. Las aventuras de Natalia perdida en el conurbano. Bien. Acá teníamos lo que hablamos del tema de la tipografía y esos elementos de un programa de los 80, pero también tenemos una presentación de personajes de los invitados, digamos, que estaban ahí en el programa, de manera oral, pero también acompañados con este recurso que es muy de la película de periodismo, ¿no? De mostrarte, de película de periodismo, pero también de documentales. Vieron que en los documentales se utiliza esto de, bueno, te nombro a una persona y te lo muestro con una foto y esa foto tiene un movimiento con la cámara hacia abajo, hacia un costado, o que se amplía la imagen, digo. Em, claramente, claro, Kingdom Corporate es todo el saco, exactamente. Como dice Pam. Bien, lo que tenemos acá es un elemento, una característica de lo que es también el cine de periodista. Es una de las grandes influencias de Historia del Oculto, ¿sí? Porque Historia del Oculto son un montón de cosas. Es un thriller, ¿no? Así como cuando hablábamos de Tiempo de Revancha, yo enumeraba algunas características del thriller, del policial. Acá también tenemos un tiempo, acá tenemos un tiempo límite bien marcado que es lo que dura el programa. Hay un objetivo, hay
una serie de procedimientos que tiene que ver con el cine de periodistas. ¿Sí? De hecho, aparece una cita en un momento de un personaje que está parado en una esquina de la calle y atrás hay un póster de todos los hombres del presidente, pero alterado con, en vez de que sean Dustin Hoffman y Robert Redford, creo que son Brandoni y no me acuerdo de otro actor. Pero es el póster de todos los hombres del presidente, que es una de las grandes influencias de la película, ¿sí? Esta idea de la conspiración y que detrás de esa conspiración está el gobierno o hay una empresa gigante, ¿no? Claramente ahí hay una conexión con Tiempo de Revancha. Si bien las dos películas pues van por caminos muy diferentes, ¿no? En Tiempo de Revancha quizás la cosa es un poco más clásica y más directa en cuanto a la podemos sintetizar como un hombre contra el sistema, ¿no? Esta premisa la vimos muchas veces. Bien. Acá tenemos un montón de elementos. Tenemos la película de periodistas, tenemos el thriller, pero también tenemos elementos vinculados con la fantasía, con la ciencia ficción, a partir del concepto del ocultismo. Pero el ocultismo no es algo ajeno tampoco a la historia argentina, menos a la época en la que, no exactamente la época en la que cuenta, pero en los 70 quizás por ahí los que son más chicos no lo saben, no lo escucharon, pero claro, exactamente, lo que dice Marcela y López Rega se lo conocía como el brujo, ¿no? Claro, y también se decía un poco que el Menem tenía como vínculos con el ocultismo, ¿no? Bueno, entonces hay una cosa de verosímil teniendo en cuenta que la película está ambientada en esa época, ¿no? Esta idea de los políticos como, bueno, teniendo ahí una especie de brujos al lado y creyendo en esas cosas, ¿no? Eh, una cosa que tampoco sería tan lejana de lo que está sucediendo hoy, ¿no? Tenemos, como decía, una película que sucede en dos espacios bien diferentes, ¿no? Por un lado lo que sucede en la tele con el programa y por otro lado lo que sucede en esta casa. Bien, no sé si alguien quiere comentar algo o preguntar algo de esta película. No, ¿qué se puede decir, José? La verdad es que yo vengo a fangirlearla un montón. Fui a verla en hora cero Claro, hace 1 o 2 martes. Fui con Lucas, de hecho, compañerísimo, que fue a verla por primera vez. Llevé amigos, llevé a mi excelente. pareja y a mi hijo incluso a verlas, porque la verdad que me parece una película espectacular. Y más allá de que en general sea un thriller, suspense de ciencia ficción, me parece que como esa idea de que la derecha siempre estuvo relacionada un poco con el ocultismo, llevándolo mucho más atrás, si queremos, con Hitler y haciendo sus Claro, experimentos, ¿no? Promocionando su fanzine que era Opalina, que también tenía que ver con el ocultismo, como comparar un poco políticamente el ocultismo y quizás acercarlo un poco a lo que es la derecha muy extrema. Y me pareció que la película se relaciona mucho con las otras que veníamos viendo, eh, en cómo la política no deja de ser cíclica, por lo menos en este país, incluso relacionada con un montón de cosas, qué sé yo, no sé, las manos de Perón, ¿viste? El cuerpo de claro, claro. Evita, o sea, hay mil cosas que están como muy arraigadas y esta película, nada, me pareció, a mí, yo soy súper fanática, tengo fotos con Cristian Ponce que lo fui a molestar en el Gomón. Pero es un ser de luz, Cristian, Es así que un ser maravilloso y me preguntó tipo, ¿por qué te estás sacando una foto conmigo? Y yo le dije como, porque estás haciendo historia, chabón. Y con Casper lo mismo, la verdad que gente muy amena, divina y que se notó que estaban dejándolo todo, pero me parece muy relevante en cuanto al cine argentino y a la actualidad, que no deja de ser contemporánea la visión sí. em, política de lo que está sucediendo, ¿no? Digo, yo estoy viendo, porque hoy vi la clase, antes de esta clase estoy estudiando, chicos, vi la clase anterior de Vicky y antes de entrar a esta clase y veo como hay cosas que se siguen repitiendo y que siguen uniendo y que siguen siendo
como documento de lo que está pasando, a pesar de lo que se repite más allá de los Tal cual. tiempos. Y me parece que hay una unión re importante que se quiere transmitir con una derecha muy, muy rígida y lo que tiene que ver casi con el ocultismo, ¿no? Que es, a ver, yo trato siempre de creer en un montón de cosas y de no darle tanta firmeza a otras, pero de repente hay una oscuridad de fondo que es muy Sí. fuerte, que quizás en esta película está como ficción, pero realmente hay muchas fuerzas oscuras que se están manejando de fondo, que son empresariales o lo que fuera, que no dejan de ser contemporáneos y que no dejan de atravesar el constante de todos nosotros. Y me parece que Cristian, pero maravillosamente supo transmitirlo, y supo narrarlo y supo ambientarnos en ese lugar. Ni Y hablar, nada, para sí, mí es sí. una película espectacular que todos deberían ver. Sí, por suerte, digo, yo cuando me enteré que la había comprado Netflix dije, es espectacular que esté ahí porque, bueno, creo que puede lograr, más allá de después Netflix te la ubique, te la esconda un poco, te la ponga medio ahí como en el fondo, pero que esté ahí, que esté en un lugar donde se pueda acceder fácilmente. Creo que la película le ayuda un montón, digo, y más allá de estas cosas que podemos señalar como muy argentinas, también tiene como tiempo de revancha cierta cuestión universal, porque la película le fue muy bien en muchos lados que vos decís, "Che, ¿cómo puede ser que esta película, no sé, qué sé yo, países de Japón que la llegó, digo, vos decís, ¿qué tiene que ver? Digo, como ¿qué van a entender? Digo, y sin embargo hay algo de una cuestión universal que la película hace que pueda ser apreciada por un montón por diferentes tipos de público, ¿no? Y ahí te dejo, Lucas. Solamente digo esto, que creo que a diferencia, por ejemplo, y yo amo las dos películas, digo, Tiempo de Revancha yo decía, es una cosa un poco más clásica en cuanto a esta figura, como este estereotipo, ¿no? Del hombre chiquito de lucha contra el sistema, ¿no? David contra Goliat, digo, estas cosas que son como muy comunes, pero eh, Historia del Oculto tiene como una cosa mucho más arriesgada porque vos en la teoría decís, che, thriller, película de periodista, película de conspiraciones, ocultismo, un tentáculo en un momento, digo, eh, ¿cómo vas a hacer para que todo eso encastre, digamos? Y sin embargo, la película para mí fluye todo de una manera bastante natural y con un verosímil que está súper bien construido. Eso es lo que quiero decir. Sí, Lucas, te escuchamos. Una cosita nomás. Es una película para mí ideal para ver con un otro, para tener un diálogo a partir de cómo te puede impresionar la película, porque yo fui a verla con Pam, Pam la había visto entre 8 y 9 veces, yo la vi por primera vez, 10 veces, ok, décima vez. Yo la vi por primera vez y fueron muy distintas las experiencias, no solamente por la distancia entre un visionado y 10, sino también por lo que construimos de la película. Entonces, para mí es una gran película para ver con otra persona para compartir las impresiones y dialogar y generar otra cosa. Porque no es una película redondita. A mí no me pareció una película redondita en el sentido de, bueno, no quiero spoiler, ¿no? Pero no hay sobreexplicación, no hay, No. digo, hay mucha de la metáfora. Sí, claro. Sí, hay mucho, porque em, que le meta que le sume el elemento fantástico a la película, lo que hace no es solamente decir, bueno, además de todo esto le metemos el ocultismo, sino que eso también pasa a jugar en cuanto a los personajes, porque hay un límite entre la cordura y la locura entre los personajes, ¿no? Con lo que ven, con lo que no ven, digo, cuando, por ejemplo, el personaje de Casper está mirando en un momento y él lo que ve es un reptiliano.
y que lo ve él solo. Después, bueno, toda la secuencia del tentáculo que es espectacular, digo. Eh, También juega con eso, digo, con la idea de que en un montón de películas, sobre todo en películas de terror, donde, bueno, hasta dónde está el límite de la realidad y de la locura, ¿no? Que me parece como muy propio de ese género y que acá lo juega muy bien, porque además lo juega como con pizcas, ¿no? Con momentos, no es que se va a poner a explorar en un momento a cada personaje y nos va a llevar por mundos súper extraños. Son como pequeñas muestras, ¿no? Eh, Hay algo medio parecido en una película completamente distinta, pero también tiene, es una película política, ¿no? Tiene esta idea del thriller político, que es La Cordillera. En La Cordillera, no sé si la vieron, la película de Mitre, está el personaje de Dolores Fonsi, que es la hija del presidente que hace Darín, que tiene 2 sesiones de hipnosis con un psicólogo chileno que implementa una serie de metodología, digamos. Tiene una metodología de la hipnosis. Tiene un momento sobrenatural la película, o por lo menos deja entreverlo, y funciona para mí en esa película. Eso igual es una de las cosas que más se le criticó a La Cordillera, pero para mí funciona muy bien. Pero es un momento de... No es que después la película gira y va solamente para... Se transforma en una película sobrenatural. Lo mismo sucede acá. Digo, me parece que eso está como súper bien jugado. Digo, el tema de lo que se conoce como hibridación de géneros, esto de géneros entrecruzados y que están bien articulados. No es solamente, bueno, pongamos un poco de esto, un poco lo otro y vemos qué sale. Digo, bueno, no sé si alguien más quiere decir algo antes de que yo avance con lo último. Hola José, buenas noches, ¿Qué Leandro, tal, te habla. Leandro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Nada, yo no vi la película, pero el pedacito que vi recién me pareció que hubo mucha demanda, puede ser. Como que la chica le decía, no, pero Ah, está sí. no, pero eso quería aclarar nomás. Sí, 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 es un momento de tensión, digo, entre los personajes, porque bueno, como que quieren poner en orden cómo van a hacer para, para direccionar la entrevista, digamos, porque es una entrevista muy importante, eh, y lo que buscan es demostrar los vínculos del presidente con la empresa esta de la que hablábamos, ¿no? Eh, Ah, y sí, sí, es un momento como de mucha tensión, pero a la vez es un momento en el cual nosotros como espectadores tenemos un montón de información, ¿sí? Eso está eh, buenísimo. no, eso era. Buenísimo. Gracias, Leandro. No, No sé si alguien más quería comentar algo. Bueno, yo puedo seguir toda la vida con Historia Por del favor. Oculto, pero me pareció muy interesante como justamente recurrieron Cristian recurrió al blanco y negro como una idea también de tratar de abstraerse, como tipo, es esta época, es esta historia, es este momento, no te enfoques en los detalles, porque la realidad de que abstraerse en un millón de detalles, como, no sé, Argentina 1985, donde vos podés incluirte un poco en la historia o sentirte identificado, la idea de que esté en blanco y negro también me gusta muchísimo como la jugó. Bueno, en mi crítica vos habrás leído que a mí me fascinó y que Christian rasga la realidad y me parece que es súper indicado para eso. Pero esta historia de que esté bien ubicada, incluso las cabinas telefónicas tienen el 96 ahí marcado, que Sí, es un símbolo cabalístico. Bueno, sí, soy un hincha pelote, puedo seguir así hasta el fin de los tiempos, porque pobre Lucas también le enfermé la cabeza. Tiene un par de escenas que me rememoraron a Garayo Olimpo, que me también, pareció es verdad. brutal eso. Tiene muchas cosas que deja sueltas la película, como para que vos te vayas haciendo la cabeza, como la historia de las granjas y del personaje de Casper, tipo que en ningún momento termina de decir nada, pero el personaje se siente lo suficientemente atravesado como para que los otros se sientan inquietos Tal por lo que cual. está pasando.
El personaje, bueno, Marcato, nada, me quiero divorciar y casarme con Marcato porque me parece un personaje increíble. La verdad que es espectacular cómo sostiene el suspenso, más allá de que el programa está basado básicamente en él, el personaje decide mantener el suspenso, no dice nada, porque hay algo atrás que a él también lo está persiguiendo, más allá de tener toda la información. Hubo muchas cosas que construyó en el guión Cristian que me parecieron increíbles. Incluso el personaje de Natalia y el desenlace de lo que pasa en el conurbano, cuando la ves como un personaje débil y frágil ahí Sí, caminando sola en algún lado, perdida, pobre, y después resulta ser un personaje muy resuelto. sí, Me parece que tuvo muchísimas cosas que son muy detalladas, que si la ves como hay una película y nada más, se te pueden perder, pero que a mí, que me reinvolucré en la historia y me encantó, pude ir encontrando, hilando un montón, y me parece espectacular, además de que se haya hecho una película con tan bajo presupuesto, vendiendo frecuencia a Kirlian, y que él haya podido con eso haber creado un guión que para mí es sí. excelente. Es de las mejores cosas que he visto en los últimos años y con un guión nada más. Claro, 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 claro. Es una película, como decía, autogestiva, hecha con muy poco dinero, y con autogestión, digo. Y por eso marcaba la diferencia con Tiempo de Revancha, y tiene un aporte del instituto, tiene, bueno, bancadas por Aries detrás. Em, Digo, dos formas de hacer películas, digo, en Argentina, que eso también es como una cosa que hoy en día está en debate. Em, pero bueno, Historia del Oculto también es una película que sale, este, porque claro, detrás hay un montón de gente capaz, digo, no solamente Cristian Ponce, sino, bueno, digo, los técnicos con los que trabajó, digo, Hernán Biasotti en sonido, digo, el montajista, digo, que es brillante. Em, Voy a pasar a mostrarles otro momento de la película. Energía que está a punto de morir. Si esto sucede, ¿qué va a pasar con nosotros? Y el sueño se va a terminar. ¿Y esto tiene que ver algo con que usted se haya apartado del grupo? El Magus quiere que esta entidad no muera. Magus. Es el verdadero líder del grupo. Velasco. Ay, Alfredo, si no te conociera, pensaría que estás creyendo algo de todo esto. A ver, Marcato, dejémonos de pavadas. Si es un brujo de verdad, pruébelo. Dígame, ¿qué poderes tiene? Puedo ver a través suyo como si fuera un cristal. Bueno, no es poco. Y dígame a ver qué es lo que ve. ¿Qué quiere que le diga? Lo primero que ve. Miedo. ¿En serio? Mire que yo estoy muy tranquilo. No, está muerto de miedo. Porque usted sabe que todo lo que yo dije esta noche es cierto. Y lo descubrió mientras escribía ese librito, que ahora está a la venta y mucha gente lo está comprando, ¿no? Y no se puede echar atrás. Usted sabe que todo lo que dije es verdad, que existen brujos, que hay seres que viven en otra realidad, que tenemos contacto con esos seres. Es más, había una entrevista que no se atrevió a publicar y ni se atrevió a desgrabar porque ellos lo convencieron. Ah, bueno. Usted como autor de ficción debe ser fenomenal. Y seguramente tendrá sus métodos para saber cosas de antemano como todos los estafadores. Pero no, sepa que si esos testimonios no están en mi libro es porque se trataba de delirio de personas enfermas. Como su mujer. Sí, mi exmujer, exactamente. Hace mucho que no la ve, ¿no? Ella no puede ver gente. No, está equivocado. Ve mucho más ahora. Mucho más. De esto te hablaba, Alfredo. De esto. Está todo en mi libro. Pánico satánico. Instalan el miedo. Lo explotan, se aprovechan.
Ayuda, por favor. Vamos a un corte. ¿Cómo hizo eso? Tiene que haber sido casualidad. No fue una casualidad. Bien, acá teníamos un duelo dialéctico entre dos personajes, ¿sí? Entre, bueno, esta idea de alguien que se presenta como un brujo y otro que no lo cree. Este, y esta idea también yo decía la paranoia, pero también es lo del miedo satánico que decía ahí, ¿no? Esta idea del satanismo que hasta el día de hoy aparece, digamos, como una cosa de, bueno, ciertos grupos, las sectas, no sé qué, y, bueno. Me tendría que poner a hablar de sectas, pero no es el lugar, digamos, como para hablar de casos, digamos, hay un montón. Digo. Caso del reverendo Jim Jones, por ejemplo, y otros, ¿no? Lo de Waco, Texas también y demás, que hay miles de casos. Pero acá la película lo manda. Hay una construcción que va en un increscendo, ¿no? Como va de menos a más y termina de esta manera que es fantástica, ¿no? Que es increíble. Hay otra cosa también que hace la película que es muy inteligente, que tiene que ver con los formatos de pantalla. Acá está mostrado lo que se conoce como 4:3, que 4:3 es un formato cuadrado, que es como veíamos las teles antes de la aparición del formato HD. ¿Sí? Las teles de tubo tenían un formato cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, todos los programas de los 80 y los 90 los veíamos en formato cuadrado. Al día de hoy, por ejemplo, si uno ve El Chavo del Ocho por la tele, lo va a ver cuadrado y va a decir, che, pero me comieron los costados, no te comieron los costados. Está hecho en 4:3, entonces, eh, claro, los Simpson también deberían uno verlo en 4:3, por lo menos los capítulos hasta el 2000 y pico, pero, claro, hay canales que se esfuerzan eh, creen que están haciendo un bien estirando la pantalla, estirando el plano, pero acá, como habrán visto, el formato es 4:3, es como si estuviéramos viendo algo que sucedió en los 80. De todos modos, hay algo que hace Cristian Ponce que en algunos momentos te lo estira y te lo pone en 16:9, ¿sí? Tienen que prestarle atención en algunos casos, ¿no? Que lo hace. Que está bueno también ver cómo juega con el tema de los formatos, ¿sí? Del 4:3 al 16:9. Bien, tengo un último momento para mostrarles que también me parece como súper interesante, un poquito ya lo había contado Pam, que es la historia del personaje de Natalia, que es la chica esta estudiante de periodismo que está en la calle, ¿sí? Ahí está esa parte donde yo digo que es como lo más evidente sobre la persecución, sobre la sensación de paranoia de que alguien me está persiguiendo, ¿no? Ya. Rompiste el teléfono. Natalia. Hable. Soy Natalia. Nati, perdón, todavía no tenemos nada. El auto que te dije hace un rato pasó un par de veces más y después se bajó un tipo. ¿Dónde está? Está parado en la esquina de la cuadra de enfrente. ¿Pero qué hace? ¿Está ahí parado sin hacer nada? ¿Te está mirando? No sé, tiene lentes negros, creo que sí. Ya falta poco. Estamos cerca. Está viniendo por acá. No dejes de hablar, Nati. Está cruzando la calle y viene directo hacia donde estoy yo. Natalia. Natalia. Ay, perdón. Soy una pelotuda. ¿Qué está pasando? Nada. El tipo se acaba de encontrar con una chica y se están yendo de la mano para el lado del centro. ¿Querés que mande uno de los chicos para allá? No es necesario. Además, acá nos llegarían antes de pasar la 1. Sí, tenés razón. Bueno, pase lo que pase, en media hora se termina. Esperemos que sí. Va a haber una concentración a las 12. Si ves gente que está yendo para el centro, te mezclas con ellos. Está bien. ¿Tenés dónde quedarte esta noche? Sí. Mezclate entre la gente y ni bien puedas desaparecer. Ok. Hablamos en 15. En 12.
Queremos llevar tranquilidad a los familiares y amigos de Daniel Aguilar. Él ya ha sido trasladado al Hospital San Juan y su esposa Norita ha sido comunicada de esta situación. También para ella le hemos dispuesto un móvil para llevarla hacia el lugar. Daniel se encuentra mejor y nos manda su agradecimiento a todos ustedes. Por otra parte, quiero pedir mis más sinceras disculpas a nuestros fieles televidentes. Al principio del programa nos propusimos llegar hasta el fin de esta investigación. Eso no ha sido posible y probablemente haya sido nuestra culpa no haber puesto todo de nuestra parte. Marcato, ¿cuál es exactamente su relación con el presidente Velasco? No estoy preparado para responder eso ahora. Necesito saber quién es el NN y por qué lo asesinaron. No es lo que hemos acordado. Quiero saber quién es Eduardo Alonso. Cuando nos contactamos con usted, hicimos un acuerdo implícito. Usted necesitaba algo y nosotros también. Enviamos a alguien a buscar eso que usted requería, a cambio de que validara esa información al aire. Ustedes no tienen lo que yo necesito. Entonces ayúdenos a encontrarlo. Quiero que entienda que ellos están viendo esto ahora y que no hay nada de tiempo. Bien, tenemos acá la parte en la que yo decía del personaje de esta chica de estudiante de periodismo que, bueno, en la calle es la que está en un estado mucho más vulnerable que los demás y que en verdad es como verdaderamente el personaje, uno de los personajes más importantes de la trama, ¿no? Porque al final, si no la vieron, bueno, pasa algo. Yo decía la película de Aristarain que uno la puede ver también como una película de género, digo, más allá de los subtextos y de las metáforas y lo que se cuenta por debajo. Un poco también sucede esto con Historia del Oculto, digo, porque está la idea de, por lo menos me pasa a mí, de ver esa cuenta regresiva de quedan 31 minutos. Digo, uno dice, "¿Con ¿qué va a pasar acá, no?". Mientras tanto están pasando un montón de cosas, pero hay una idea de tiempo límite tan marcada que genera una expectativa, me parece, mayor que, te la puede, que la que puede generar otro tipo de película. Por eso me parece que también, más allá de conviven un montón de géneros, es una película que se la puede mirar desde ese lado también, ¿no? Más allá de lo que está contando, esta idea que yo decía de la Ucrania, con los 80 y demás, ¿no? Bueno, la Ucrania yo decía esto de, como concepto que se plantean eh, realidades alternativas a eventos conocidos, ¿sí? Hay un montón de películas que trabajan sobre esto, ¿no? Películas, no sé, ambientadas en los años 40 y que tiene todo un mundo y un escenario de film noir, pero hay, no sé, elementos sobrenaturales, por ejemplo. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer un comentario o preguntar algo de lo que vimos hoy? ¿Le quedó algo, les quedó algo por ahí? Sí, Pam. No, solamente para decir que vean Historia del Oculto porque es una cosa maravillosa y solamente para mostrar algo que me compré esta semana y es esto. Ah, creo que Camino solo. Me Bien. compré este DVD porque lo vi muy barato y estuvo re lindo y además Ah, para mirá, vos, mirá. José, y para Alcoyana, vos, José, Alcoyana. Ay, qué me bueno. compré esto también y me lo compré Bien, muy bien, muy, barato. muy bien. Sí, maravillosamente, pero para alentar a que vean Historia del Oculto porque me parece que es una cosa espectacular que es contemporánea y que atraviesa los tiempos, y que se puede hacer buen cine con muy poco presupuesto o casi ningún presupuesto. Casi ningún es una mentira porque Christian vendió Frecuencia Killer a Netflix para Sí, poder hacerla, pero que realmente me parece que hay cosas muy lindas a explorar en el mundo del cine argentino, sí, claro. y hace muy poco Muere Monstruo Muere, y También. más allá de que tengo mis reservas en cuanto al impacto visual, me parece que es una cosa hermosísima para ver
y nada, darte gracias a vos y a Vicky, porque la verdad que algo que me hicieron dar cuenta mis compañeros de este y otros grupos es que el cine argentino me atraviesa un montón. Sí, claro. Como no me había dado cuenta hasta ahora, tipo que hay muchísimo para explorar del cine argentino y me parece que Historia del Oculto es una entrada espectacular. Si no Sí, ni estamos hablar. acostumbrados al cine argentino, Historia del Oculto me parece una entrada hermosísima y que tiene reminiscencias a un montón de películas argentinas, y que, bueno, nada. No, me parece eh, espectacular lo que decís. Sí, yo creo que es una muestra extraordinaria de cómo hacer una película con muy poquito, pero son muy pocos los casos, ¿no? Necesitamos el instituto, necesitamos de que muchas de las productoras que están en actividad se puedan mantener, eh, y que bueno, gran parte del prejuicio, creo yo, sobre el cine argentino tiene que ver con que muchas de las cosas que por ahí nosotros hablamos o que queremos señalar no están en la mejor calidad y muchas veces se confunde con que una copia mala quiere decir que la película se filmó mal y no, y tiene que ver con que no hay, bueno, esto que yo en mi caso hablo mucho, que es la ausencia de una cinemateca que pueda preservar las películas, que pueda cuidar las películas, que pueda cuidar las copias, que es lo que hace que podamos ver después, bueno, muy buenas copias de ciertas películas de algunas cinematografías, digo, de Europa, de Estados Unidos, de Japón, qué sé yo. Y bueno, porque hay espacios, porque hay organismos desde el Estado que promueven la preservación y el cuidado de un patrimonio fílmico, que es parte de la cultura de un país. Y acá lo que tenemos son esfuerzos personales que hacen que, bueno, podamos tener alguna copia muy buena de ciertas películas, pero de otras, como la que mostraba Pam, creo que un niño solo no tenemos una gran copia. Y uno la ve y dice, che, qué feo cómo está filmada, la filmaron mal. No, no la filmaron mal. Estoy seguro que en el momento en el que se estrenó la película se veía igual que, no sé, con los 400 golpes de fuego, ¿sí? Y bueno, eso es lo que hace también que un poco haya como prejuicio. De hecho, Perdón, José. sí, Yo justamente compré la película, la compré muy barata y todavía no tuve la oportunidad de verla, pero mi idea es justamente de que si tiene un buen audio, que sería re importante para y películas sí, de acá, películas recientes, como contaba la compañera en la fecha anterior del curso como Silvia Prieto, o Los claro, Guantes Mágicos, que tienen un audio de mierda, porque la verdad que tienen un audio horrible. Mi idea fue cuando la vi, dije, no, tengo que ver si esta tiene un audio como la gente, por lo menos para subirla y, sí, no sé, claro, sentirme por un segundo Fernando Martín Peña y decir, claro, quizás claro, hay claro, algo mejor que yo pueda compartir o quizás esté un poquito mejor que se pueda compartir, claro, porque la verdad es que me parece que hay cosas muy lindas acá y cosas muy fuertes acá que no están valoradas como se debe y te das cuenta ya como en la preservación del sonido. O sea, claro. cosas que son los guantes mágicos incluso es muy difícil de escuchar y para mí es una de mis películas favoritas. Sí, sí, ese Incluso, es un tema el audio, es un tema porque, bueno, también es claro, parte del cuidado, digo. El patrimonio audiovisual no total. solamente es cómo se ve la película, sino cómo se escucha, ¿no? Ese es un problema también, digo. Sí, con algunas películas tenemos serios problemas y, y es un tema también a atender. Em, bueno, acá por lo menos estas dos películas, digo, Historia del Oculto, en Netflix la copia es muy buena, se ve muy bien, se escucha muy bien. La copia de Tiempo de Revancha que está en YouTube hay varias, hay algunas que son muy malas, eh, pero la copia que está en Amazon Prime, que me fijé hoy, está bastante bien. Igual si no está ahí nuestro server soviético Okru,
que seguramente va a tener una copia más digna que YouTube. Bien, no sé si a alguien le quedó algo más que quiera mencionar o preguntar antes de despedirnos. Primero agradecerles un montón que hayan estado del otro lado. Si no vieron las películas, sería lindo porque vayan y las vean y después, bueno, vayan a los apuntes. Les voy a estar enviando, además de la clase, para que la tengan si quieren, los apuntes y los clips también que vimos, para que lo tengan, ¿sí? Los apuntes y también cierto material biográfico que encontré de Aristarain, algunas entrevistas y algunas ideas sobre la película. Historia del oculto es más complicado conseguir algo porque, bueno, la película del año 2020 es más chiquita, pero creo que hablamos bastante igual de la película. Y la semana que viene está la clase de documentales que la va a comandar Vicky. Yo voy a estar también. Va a ser una inversa de lo que fue la clase, la clase que dimos sobre Fabio y Martel. ¿Sí? Ahí Matías pasó una copia de Pluto TV de Tiempo de Revancha, que parece que se ve muy bien. Y bueno, nada más. La semana que viene vamos a tener. Digo, ojo, por ahí si no son de mirar muchos documentales, no se la pierdan la clase porque probablemente les despierte un gran interés por ver películas, digamos, que Vicky va a preparar una muy linda clase y yo la voy a acompañar también para hacer mis aportes. Así que bueno, la semana que viene nos volvemos a ver.